buenos días. Vamos a continuar entonces con los contenidos digestivos. Vamos a realizar una porción del estudio digestivo que es compleja su constitución porque es mucho más amplia, es extensa, es mucho más robusta muscularmente, es más compleja la constitución, es más compleja también en la cantidad de láminas que la componen, que es la faringe, en relación a tejidos como el esófago, incluso que el estómago, ¿ya? A pesar de que en el estómago se incluyen algunas camadas musculares que son de importancia, que son adicionales, pero la faringe es una estructura del tubo digestivo, pero también del aparato respiratorio. Y por lo tanto tiene características bien especiales, bien particulares. O sea, la faringe debe ser vista como un capítulo independiente. Por otro lado, para usted tiene una importancia mucho más específica, dado que la necesita saberlo por su examen clínico, por semiología, por medicina interna. Pero adicional a eso, para poder entender el cuello. Porque entendiendo la faringe, cómo se constituye, de dónde se proyectan los músculos, cómo se constituyen las fascias, por qué las fascias derivan de las del cuello, y finalmente los espacios que son periféricos a la faringe, entonces usted comienza a comprender el cuello, ¿ya? Dado eso, es importante hacer la mención de faringe de manera totalmente independiente a lo que es esófago, ¿ya? Es una estructura anatómicamente más sencilla. Vamos a dar algunas generalidades para ver cómo se constituye la faringe, cuáles son las aberturas que mantiene hacia todas las regiones que comunica, cómo es su constitución, pero no solamente muscular o mucosa, sino cómo está constituida en sus láminas, para que usted entienda por qué es tan robusta, cuáles son la musculatura que se considera intrínseca y cuáles son la musculatura que se considera extrínseca de esta faringe, y que usted se va a dar cuenta de que no es que le hayamos mentido, pero no le dijimos toda la musculatura. Y aquí usted empieza a ver que fuimos muy dadivosos con biología, porque cuando usted pensaba que le estábamos diciendo muchas cosas de biología, que se va a empezar a encontrar de aquí en adelante con otros músculos, con otras características, con otros orígenes, con otras inserciones, no solamente a nivel del cuello, sino también a nivel de todo el aparato digestivo. Esta es una representación esquemática, que a mí me gusta mucho, de cómo está constituida la faringe. Más bien, los espacios que involucran y las comunicaciones. Nosotros hemos analizado en la clase anterior la cavidad oral, ¿cierto? Y habíamos hablado que era un cubo con todas las paredes que vimos, ¿cierto? Y que la región posterior estaba constituida por esta estructura que es el velo palatino, o paladar blando. O si hacemos la diferencia también se puede hacer, porque el paladar blando no es igual que el velo palatino. Pero normalmente son llamados como lo mismo. Si usted le hablan de paladar blando, usted habla como normalmente de todo, pero en estricto rigor, anatómicamente, el paladar blando es la región donde termina el paladar duro y comienza la aponeurosis palatina. Desde la aponeurosis palatina, el comienzo de la aponeurosis palatina hasta el extremo de la úvula, hablamos de paladar blando, perdón, de velo palatino. Por posterior a este velo palatino nos encontramos con la faringe, porque hablábamos de una pared posterior de la faringe, ¿no es cierto? Podíamos visualizarla y las personas que hicimos el examen de cavidad oral podíamos verla y analizamos, pero solamente esta región. Pero la pared posterior de la faringe es mucho más amplia y de hecho mide más o menos entre 13 y 15 centímetros. Por lo tanto, lo que nosotros vemos aquí no son más que 1 o 2 centímetros cuadrados, poquito. Por lo tanto, ¿cuál es la constitución de la faringe? Bueno, está constituida por 3 porciones. Miden en total en una longitud de aproximadamente 15 centímetros, pero se constituye por una región superior que se denomina nasofaringe, que está en relación al aparato respiratorio, una orofaringe, que está en relación al aparato digestivo, y una región que es inferior, que está en relación a ambos, que se denomina laringofaringe, y que es un espacio muy disminuido en relación al resto de la faringe, muy disminuido. De tal forma de que la faringe, cuando usted la analiza en general,
es un espacio ausado. Eso quiere decir que mantiene una extensión amplia en el centro y puntas o disminución de sus calibres en los extremos. De tal forma de que el calibre de la nasofaringe es aproximadamente entre 3 y 4 centímetros de diámetro. En cambio, en la orofaringe es alrededor de 5 o 6 centímetros, para caer en la laringofaringe en 2 o 3 centímetros nada más, ¿ya? De tal forma que los extremos están disminuidos de tamaño y la región central está un poco más aumentada. Las conexiones que mantiene la faringe. La faringe se conecta con la cavidad nasal a través de las coanas. Cuando yo hablo de coanas, todos saben lo que significa, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos una vista desde la faringe hacia la cavidad nasal, veríamos las aberturas piriformes, es decir, la abertura de las coanas, ¿cierto? Una abertura en forma de pera. La conexión con la cavidad oral es a través del velo palatino, pero más bien el istmo de las fauces, es decir, que el istmo de las fauces conecta orofaringe con cavidad oral. Y la laringofaringe está conectada con la laringe a través de un orificio que se denomina osteo, que en este caso se llama osteolaringio. Es decir, que el osteolaringio comunica a la faringe con la laringe. La faringe, esto es una cosa pero básica, pero clara, y es clave. Porque después muchos de ustedes se pierden en un concepto muy sencillo que es muy relevante. Profe, es que teniendo la laringe, que la pueden tocar, me dice, profe, pero que la laringe está anterior o posterior a la faringe. Eso es algo que siempre lo preguntan, o se lo preguntan. Chiquillos, la laringe usted se la puede tocar, son cartílagos. La faringe está por posterior. El tubo digestivo va por posterior. Es la laringe la que está por anterior. No es la faringe la que usted se palpa en la región del cuello. Por lo tanto, la faringe está conectada con la laringe a ese nivel, en esa puertecita, por una abertura que se denomina el osteolaringio. Perfecto. Pero esto es un esquema, ¿no es cierto?, para poder ver cavidad nasal, cavidad oral, laringe y las 3 porciones de la faringe. Es básico. Pero la faringe tiene una morfología muy diversa entre persona y persona. Lo que sí se da es que tiene características comunes, como espacios comunes dentro de la faringe. ¿Qué significan espacios comunes dentro de la faringe? Significa que, por ejemplo, se habla de recesos dentro de la faringe, recesos, que todos los tenemos. Un receso piriforme, por ejemplo, un receso faríngeo, un rodete faríngeo, un rodete tubárico. Esas son las características comunes de la faringe que usted la puede ver perfectamente en una nasoscopía, por ejemplo. Pero no se va a encontrar una faringe igual a otra en ninguna persona. ¿Qué podemos ver en este preparado del laboratorio? ¿Dónde podemos ver esta estructura? Primero, ubiquemos. Mire ahí. Esto es cavidad nasal. Por lo tanto, estos son las conchas. De hecho, esa es la concha inferior, ¿cierto? De tal forma de que esta región es la abertura o coana. Si nosotros estuviésemos viendo ese espacio en extensión, hablaríamos de abertura piriforme. Detrás, mire, ese espacio sería nasofaringe. De tal forma que en la nasofaringe, una estructura que es característica es que en la pared lateral se encuentra un orificio, un osteofaringio de la tuba. De tal forma que está la abertura de la tuba auditiva, que es esto. Y rodetes. ¿Qué significa rodete? Significa estos pliegues mucosos. En algunos textos también se les denomina pilares. Un pilar posterior o un pilar anterior de la tuba auditiva. Pero cuando se habla de pilar se está refiriendo a los músculos. Cuando se habla de rodete se está refiriendo a la mucosa o el abultamiento mucoso. Es la diferencia que nosotros hacemos en la cavidad oral cuando hablamos de las clicas sublinguales y la